Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la verdadera palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 21 de San Juan. Hemos alabado, hemos tenido un momento de adoración y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios con mucha reverencia. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan, verso 15 al verso 19. Amén. Amén. Se ponen de pie por última vez y de ahí se van a sentar, van a descansar, pero no se me duerman. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amado Dios, te doy gracias en esta noche, Señor. Que esta palabra, Señor, que ya he dado lectura, Padre, pueda tocar las vidas, los corazones, Señor. Padre, abre las mentes, Señor, el entendimiento. Toda venda, Señor, toda venda, Padre, que no deje entender tu palabra, es arrancada en esta hora en el nombre de Jesús. Toda dureza, Padre, que no pueda entender tu palabra, Espíritu Santo, y puedas abrir el corazón, Padre, para que puedan entender esta palabra de vida, esta palabra que es verdad, esta palabra que trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y toda alma afligida, todo espíritu turbado, en esta noche tenga paz, tenga tranquilidad y pueda encontrar el gozo en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Paséate en esta noche, Espíritu Santo. Toca las vidas, toca los corazones, y todos aquellos que nos están escuchando también, Señor, puedan meditar, puedan reflexionar, Señor, acerca de tu palabra en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Y bueno, lo que yo voy a predicar ahora acerca del tema es una pregunta. Es una pregunta que aquí está en la Biblia y dice: ¿me amas más que estos? ¿Cómo se titula? ¿Me amas más? Dígale a su hermano que está ahí: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Amén, gloria a Dios. Aquí vamos a ver acerca de nuestro querido hermano Pedro. Nosotros sabemos en este último capítulo de San Juan, cuando Jesús en su ministerio vino según el propósito de Dios,
y Él murió, resucitó, pero hubo gente como Pedro, mucha gente cuando ya Jesús murió, dice que las ovejas se dispersaron. Había una profecía que decía, mata al pastor y las ovejas se van a dispersar. Eso sucedió. Y ahí estaba Jesús, pero Pedro, que tenía su oficio de pescador, vuelven a su trabajo nuevamente, porque tenían que mantener a su familia, trabajar, y vuelven a la pesca. Y Jesús se aparece. Dice en el capítulo 21, se manifestó Jesús junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, dice, Simón, llamado Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, en total 7 discípulos. Simón Pedro dijo, vamos a pescar. Yo le dijeron, bueno, vamos también contigo. Yo creo que ellos estaban meditando. Ellos estaban pensando, bueno, todo ha sido una bonita ilusión. Tal vez no Pedro, pero tal vez los que estaban ahí reunidos. Sí, bueno, fue un gran profeta, fue un gran líder, murió y ya no sabemos más de él. Se acabó todo, tenemos que volver a la realidad, a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres cotidianos, y comenzaron a pescar. Pero dice que aquella noche no pescaron nada. Y más adelante sigue narrando la Biblia, dice que no pescaron nada, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Y lo primero que uno aquí, al estudiar esta parte de las Escrituras, dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Jesús se aparece, se presenta ahí en la playa? Más los discípulos que estaban ahí pescando no sabían que era Jesús. Y Él le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le responden, no, porque hubo personas que estaban en la playa y hubo personas que estaban pescando. Y Él le dijo, echen la red, ¿saben qué? Estaban cerca de la orilla. Echen a la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces que pudieron capturar. Pero una de las cosas que Jesús ahí se aparece es específicamente, que yo lo que he leído ahí en el verso 15, es de tener un encuentro, una entrevista, una conversación con Pedro. Ese era en realidad lo que Jesús quería tener con Pedro. Como vamos a ver ahí, dice que Jesús le dice, traigan los peces que acaban de pescar cuando descendieron a tierra, y Jesús les prepara un rico desayuno. Jesús les sirve y les prepara un desayuno, y tomó pan y le dio a sí mismo del pescado, dice ahí en el verso 13, y dice que esa es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y ahí es lo que ya empalmo yo las Escrituras cuando he comenzado a leer. Y ¿sabe lo que pasa? Que cuando Jesús comienza a hacer el desayuno, a asar los pescados, Él hace una especie de brasas, le pone leña, lo prende y empieza a prender, y le empieza para poder asar el pescado. Y yo quiero, para poder ubicarnos en esta noche, a lo que yo quiero llegar, es que la única palabra del evento que aquí sucede está registrado en 21:9, cuando dice, al descender, en 21:9 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Esta palabra que está aquí, brasas puestas, es la única palabra, fuego de brasas, que está registrada en la Biblia. Está en Juan, esa misma frase está en Juan 18:18, que dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esa misma palabra en griego está también ahí en el Juan 21:9, que quiere decir fuego de brasas. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que usted, pastor, va a predicar? ¿Saben lo que había sucedido? Que lo que yo les voy a narrar es que Pedro tenía un problema. Pedro tenía una dificultad. Pedro tenía mucho dolor. Pedro tenía vergüenza. ¿Por qué? Porque Pedro anteriormente le había negado a Jesús.
¿Cuántas veces le había negado? 3 veces. Así que Pedro estaba en su parte emocional, en su parte, esa parte que es muy importante para nosotros. Por ejemplo, si tu parte emocional está dañada, está herida, tú no puedes activar, tú no puedes desarrollar tu vida de una manera normal. Cuando tu autoestima está baja, tú no puedes de una manera normal en la vida andar. Y Pedro, Dios tenía un propósito con él. Y Jesús tenía que sanar esa parte afectada, esa parte que Pedro estaba ahí un poco retraído, un poco avergonzado por lo que había pasado, un poco lleno de dolor, lleno de vergüenza, y Jesús tenía que sanar esa área de Pedro, porque Jesús tenía algo para él. Entonces, ¿por qué Jesús hace todo eso? Todo ese evento que estaba ahí de fuego de brasas, que es lo mismo que se había repetido en San Juan 18:18, cuando Pedro estaba mirando al fuego y estaba calentándose, él cuando se sentó y estaba para que Jesús sirva y les convide el desayuno, Pedro comenzó a mirar el fuego de brasas. ¿Cuántos hemos mirado un fuego de brasas? Se ven los leños bien, algunos al rojo vivo, otros se van consumiendo. Y cuando Pedro comenzó a mirar, su mente comenzó a retroceder. Su mente, hermanos, por los recuerdos de vergüenza, ardieron en la mente de Pedro. Él comenzó a recordar en ese mismo evento que ahí en el patio del sumo sacerdote, cuando estaba con los alguaciles de pie, él le había negado a Jesús. Cuando le dijeron: hey, tú no eres el que había estado con Jesús. No, yo, oye mujer, ¿qué tienes conmigo? Entonces él comienza a recordar, y hermanos, él se siente avergonzado. ¿Por qué Jesús permite todo ese evento? ¿Por qué Jesús permite todas esas cosas? Porque Jesús quería sanar, quería tratar con Pedro. ¿Me están entendiendo? Hermano, el Espíritu Santo es de una manera maravillosa, trata con cada uno de nosotros. Y dice la Biblia, cuando hubieron comido, Jesús lo dijo a Simón Pedro, le hace la pregunta ahí, pero dice cuando hubieron comido. ¿Por qué cuando hubieron comido o cuando hubieron ya terminado de comer? En otras palabras, Jesús, hermano, elige el momento adecuado. No era el momento cuando estaban pescando, no era el momento cuando estaban conversando todos. Cuando uno está de hambre, uno puede pensar. No puede pensar, uno está pensando en la comida. Pero cuando ya ellos comieron, y ya Pedro, la mayoría de personas estaban ya, después de saciar su hambre, ellos estaban ya calmados. Y en ese momento Jesús elige ese preciso momento y le hace una pregunta. Cuando estaba con prácticamente el estómago lleno, le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y ahí estaban sus 6 amigos. ¿Me aman más que estos? En ese momento, ¿qué es lo que sucede en esa pregunta? Jesús nuevamente le hace otra pregunta. Dice, responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Mire la respuesta: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Entonces, una de las cosas importantes que encontramos aquí en la Biblia es que cuando Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Jesús es Dios. Y entonces Jesús es creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay. Pero ¿sabe lo que sucede? En el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Dios llama por nombre a todos sus siervos. Cuando Moisés estaba pastoreando y Dios se revela a través de una zarza que ardía y no se apagaba, Moisés se acerca por la curiosidad que había.
¿Y qué es lo que le dice Dios en medio de la zarza? Dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa. Está en Éxodo 3, 4 y 5. Ahí hay un ejemplo de cómo Dios se refiere por nombre. Y en en Génesis 15, 1 le dice, a Abraham le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y en los evangelios tenemos a Jesús cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, a ese Dios poderoso, hecho hombre, a Jesús de Nazaret, en Juan 1:14. ¿Qué quiere decir eso? En este pasaje tenemos que Pedro está frente al mismo Dios, ¿o no? Jesús es Dios. Y Jesús le habla cara a cara y le llama por su nombre, le dice, Simón, hijo de Jonás. Yo quiero decirte en esta noche, hermanos, que Jesús es un Dios personal. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios que no se acuerda de nosotros, que Dios es un Dios que se va a acordar de nosotros, de los pequeños detalles que nosotros pasamos en la vida. Y yo quiero decirte, hermanos, que Dios es un Dios personal, es un Dios que te conoce por su nombre, así como lo llamó a Moisés, así como lo llamó a Abraham. Él te conoce por tu nombre. Y así como tú te llamas, Él te dice, hermanos, y te hace esa misma pregunta en esta noche. María, ¿me amas? Le dice Juan, ¿me amas? Él se va siempre cada uno de nosotros de una manera personal. Y Él le dice cara a cara, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que a esto? Le estaba diciendo, hermanos, Jesús, hermanos, de una manera personal a Pedro, tenía que encararlo, Jesús no iba a dejar las cosas así, Jesús tenía que remediar lo que había en el corazón de Pedro. Y ese mismo Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, hermanos, que cuando Él hablaba desde el monte Sinaí, la gente se tapaba los oídos, porque decía, no, mejor, ¿sabes qué, Moisés? Tú habla con Él. En ese mismo instante, hermanos, ese mismo Dios que hablaba ahí en Éxodos estaba con Pedro, estaba confrontándole a Pedro. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Entender que tenemos que tener gratitud a Dios por lo que Él es. Muchas veces nosotros le tomamos muy a la ligera. Jesús es amor. Sí, es cierto, es amor, pero también, hermano, Él es fuego consumidor. Jesús, hermanos, es santidad, y lo que se merece de parte de nosotros es, hermanos, reverencia. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando estamos alabándole, cuando se trata algo acerca de Él. Y ahí está la conversación. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que esto? Esta es una conversación, hermanos, que nosotros ahorita lo podemos entender. ¿Por qué? Porque lo tenemos la Biblia en nuestras manos, porque podemos leer todo el contexto en los 4 evangelios y podemos entender a qué se refería. Pero, ¿sabe lo que estaba sucediendo? En esta parte solamente Jesús y Pedro sabían. Los demás discípulos estaban que escuchaban, pero no entendían a cabalidad, en su totalidad, lo que Jesús estaba tratando con Pedro. Todo eso, lo que implicaba esa conversación, toda la importancia que revestía, toda esa conversación no lo entendían los demás discípulos. Nosotros ahora lo entendemos. Y ahora vamos a ver, para entender bien este pasaje, yo quiero hacerle como un repaso nada más que usted ahí va a escuchar, para que podamos entender esta conversación. En primer lugar, ¿cómo se conoció Jesús con Pedro? Dice que Pedro es presentado a Jesús por su hermano Andrés. El Señor le ve y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Está en Juan 1:42. La primera vez que se conocen, Dios le llama por otro nombre. Y la segunda vez, Pedro y Andrés estaban pescando y Jesús le llama desde la orilla y le dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre.
Mateo 4:19. Aquí Andrés y Pedro recién siguen al Señor. Pasan unos 3 años con Jesús, reciben enseñanza, ven milagros, y una cosa maravillosa que pasa es que Pedro convive con Jesús. Convive con Jesús 3 años. Jesús en una ocasión, acompañado con Jacobo, Juan y Pedro, se van a un monte. Y Jesús ahí se transfigura y conversa con Moisés y conversa con Elías. Fue ahí cuando Pedro le dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Marcos 9:5. Otra cosa importante que sucede es que ve a Jesús andar sobre el mar y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Estaban los 12 en la barca y fue Pedro quien se arriesgó, nadie más. Yo quiero que vayan entendiendo cómo es que Pedro se fue con Jesús conociendo. Entonces vamos comprendiendo mejor acerca de Pedro. Una vez Jesús preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro enseguida se lanzó a contestar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:15. Y Jesús le dice: bienaventurado, porque no te ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre. Qué tremenda revelación que tuvo Pedro. Al poco tiempo Jesús reprende a Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16:23. Porque Jesús estaba constantemente diciendo: es necesario que yo padezca, que me crucifiquen y resucite al tercer día. Y pero ese Señor, no te da pena que no te acontezca tal cosa. Y Jesús le dice estas duras palabras. Primero, anteriormente le había dicho: no te reveló sangre ni carne, como que lo da una palmadita. Y después le dice: quítate de mí, Satanás. O sea, Pedro estaba un poco chocante para él. Después Jesús eligió a Pedro y a Juan para preparar un evento importante como la Santa Cena en Marcos 9:2. Después Pedro se negó en un principio a que Jesús le lavara los pies y le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? No me lavarás los pies jamás, le dice. Mire, ese cómo era un Pedro. A lo que el Señor le contestó: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Juan 13:6-7. Entonces, vamos entendiendo las vivencias que pasó Pedro con Jesús. Pedro también aseguró que a Jesús que nunca le negaría. Dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Mateo 26:35. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Y en el huerto de los olivos, Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan para que le acompañaran mientras oraba, y se quedaron dormidos. Mateo 26:37. Cuando Jesús es arrestado, Pedro saca su espada, le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dice: vuelve de la espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada morirán. Mateo 26:52. Jesús muere en la cruz, es guardado en el sepulcro y resucita. Pedro es avisado por las mujeres de que no está Jesús en el sepulcro, y va corriendo con Juan a comprobarlo y ve la tumba vacía. Lucas 24:12. Enseguida Pedro ve a Jesús resucitado el primer día, y la Biblia no da más detalles. Lucas 24:34. Pedro vuelve a ver a Jesús resucitado 2 veces más cuando están los discípulos reunidos. Juan 20:19, anterior a lo que hemos leído. Y esta, lo que hemos leído, es la tercera vez que ve a Jesús resucitado. Entonces, aparte de todas las vivencias que Pedro tuvo con el Señor Jesús, que no están escritas y pertenecen a la privacidad de los dos, según lo que yo he podido acá leer, podríamos hacer un perfil de cómo era Pedro, cómo era su personalidad. Pedro era impetuoso. ¿Qué más era Pedro? Pedro era
temperamental. O sea, no pensaba, no, hablaba sin pensar. Era valiente. Porque cualquier persona que saca una espada para matar es porque él se la jugaba. Tenía que morir también. Era una persona inconstante. Era una persona, escúcheme bien, con mayúsculas. Esta característica era autosuficiente. ¿Saben lo que significa la palabra autosuficiente? Es que yo lo puedo hacer. Y Pedro era así. Y Dios, Jesús, quiere tratar con él. Tiene una misión, tiene un encargo, tiene algo importante para él. Y es por eso que tiene que tener un encuentro, sí o sí, con Pedro. Tenía una relación muy profunda con Pedro. Era un líder natural, Pedro. Y ahí está, y le dice: Simón, hijo de Jonás. Ahí le hace la pregunta: ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él lo dijo: apacienta mis corderos. Y le dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. Hasta la tercera vez dice que él se entristeció de que le dijese la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, en la primera pregunta, que es algo diferente a las otras, no sé si han dado cuenta, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro, ¿qué fue? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí se ve un cambio de actitud de Pedro? Pedro hubiera dicho, hermanos, en otro tiempo: sí, Señor, yo te amo más que todos estos. ¿Me están entendiendo? Yo te amo más que todos. Porque él era autosuficiente. Porque él era una persona, hermanos, inconstante. Porque era una persona así. Entonces, hermanos, pero él ya no hace eso. Él le dice simplemente: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Están entendiendo? Jesús tenía que tratar con él. Y recordemos lo que dijo en Mateo 26:33: aunque todos, mire, escuchen, aunque todos, las palabras de Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca me escandalizaré. Si Jesús le hubiera hecho la pregunta: Pedro, ¿me ama más que estos?, antes de que lo negara, ¿qué hubiera hecho Pedro? Sí, Señor, yo te amo más que estos. Mi amor es mucho más que esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces tenemos esa actitud de autosuficiencia, de muchas veces de creernos superiores? Y el apóstol Pablo dijo que debe ser, hermanos, que no debemos creernos superiores a los demás. Pedro tenía esa actitud, hermano, de autosuficiencia que Jesús tenía que cambiar. Tenía que moldear esa parte de su temperamento, de su personalidad, para que él sea un hombre verdaderamente usado por Dios. Y nosotros tenemos que dejar, hermano, todas esas cosas. Y es bueno aquí porque el Señor Jesús empieza a edificar. Y, hermanos, Dios tiene que derribar toda autosuficiencia en nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Dios tiene que derribar toda autosuficiencia, porque así, hermanos, Dios no puede hacer gran cosa en nosotros. Porque si Dios nos deja así, con nuestras propias manos, nosotros lo vamos a destruir. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios continuamente. Eso es lo que el Señor quería para Pedro, y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él cada día de nuestra vida. Y es por eso que si nosotros no aprendemos a depender de Dios, todas las cosas nos van a salir mal. Todo nos va a salir mal. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y tenemos la aprobación de Dios en cada cosa que hagamos, en cada plan, en cada proyecto: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, Señor, yo lo haré. Cuán importante es. Entonces ahora Pedro, lo vemos, es más sensato, es menos autosuficiente, es un Pedro más humilde, es un Pedro diferente. El trato de Dios con cada uno de nosotros tenía que pasarle a Pedro todas esas cosas, tenía que negarle a Jesús. ¿Y por qué la pregunta es: ¿me amas
3 veces. ¿Por qué Jesús le dijo, le pregunté 3 veces y tuvo que reafirmar Pedro 3 veces? ¿Saben por qué? Porque Pedro le negó 3 veces. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, Pedro, tú me negarás 3 veces? Y cuando cante el gallo le dijo, ¿se acuerdan? Ya le había negado las 3 veces. Y cuando canta el gallo él se acuerda, y dice la Biblia que él lloró amargamente. Hermanos, yo pienso que Pedro amaba a Jesús. Yo no estoy poniendo en duda el amor de Jesús, de Pedro hacia Jesús, no. Sino estoy poniendo, hermanos, que la calidad de amor de Pedro hacia Jesús no era la adecuada. ¿Me están entendiendo? Muchas veces nosotros amamos a Jesús, pero muchas veces le fallamos a Jesús. Y eso no quiere decir que no lo amemos a Jesús, sino que la calidad que Dios quiere, la calidad de ese amor, no es la calidad que Dios quiere, hermano, que Jesús quiere que nosotros tengamos. Cuando, hermanos, Pedro se acordó y estaba sentado ahí en esas brasas y el Espíritu Santo comenzó a traerle a su memoria todo lo que le había pasado, yo creo que le volvió a doler, hermano, su pecho, su corazón al recordar todas esas cosas, porque en realidad dice la Biblia que él lloró amargamente. Y la diferencia, hermanos, entre él y, ¿se acuerdan? Y Judas, que robaba de las ofrendas, de la bolsa, es que Judas no se arrepintió, que por su conciencia y vendió por 30 monedas de piezas de plata, hermanos, él se ahogó, él se ahorcó en una rama, hermanos, y uno lee la Biblia, en realidad no logró su objetivo de ahorcarse en una rama, porque dice que la rama se rompió y, hermanos, Judas se reventó abajo, por golpe murió, y ese campo se llamó campo de sangre. Ni la rama siquiera quería hacerle el favor para que se muriera aquel que traicionó a Jesús, pero si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. ¿Cuál es la diferencia con Pedro? Pedro le falló al Señor, pero Pedro, hermanos, lloró amargamente, pero él reconoció su pecado. Y ahí estaba Jesús, hermanos, para restaurarle. Y Jesús le pregunta otras 3 si le amaba. Y el Señor estaba dando a Pedro la oportunidad de decirle con su boca, hermanos, que le amaba. Y que el Señor, después de esta confesión, hermanos, pudiera, hermanos, decirle, ¿sabes qué, Pedro? Apacienta mis ovejas, mis corderos. En definitiva, ¿qué le estaba diciendo, hermanos, Jesús a Pedro? Pedro, tú me eres útil. Tú me eres útil, Pedro. Porque ¿sabes, Pedro, cómo se sentía? Después que le había negado a Jesús, él estaba avergonzado. Esta era la 3ª vez que ya tenía un encuentro con Jesús. La primera vez él estaba escondido, avergonzado. Él de lejitos como que le roía la mirada, como a uno dice, me está toreando. Hermanos, porque Pedro todavía tenía en su corazón ese dolor, esa vergüenza. Y Jesús sabía eso. Y en este último encuentro que tiene con Pedro, era necesario que Jesús la restaurara. Y cuando le dice, ¿sabes qué? Apacienta mis corderos. Le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Le estaba diciendo Jesús, ¿sabes qué, Pedro? No estás acabado, calma, tú me has fallado, pero tú todavía me eres útil, tú todavía eres importante en los propósitos que yo tengo para mi reino. Una de las cosas que puede pasar a un cristiano, hermano, escúcheme bien, que cuando cae uno en pecado, uno se siente alejado de Dios, uno se siente abandonado por Dios, uno se siente inútil, uno se siente condenado. Esa es la situación de mucha gente en la iglesia. Y es por eso que ya no viene a la iglesia, porque Dios me va a perdonar. En otro tiempo tú lo fuiste útil a Dios. Tú le cantabas tal vez en el ministerio de alabanza, tal vez eras maestra de escuela dominical, tal vez, hermanos, trabajabas, te sentías útil, de bendición para Dios, pero un día le negaste. Tal vez un día traicionaste a Jesús, un día le diste la espalda y te sientes avergonzada, te sientes avergonzado, te sientes inútil, te sientes, hermano, así como Pedro. Y Dios te dice,
No, aún todavía tú me eres útil. Yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar. Por eso, hermanos, los cristianos que quieren al Señor, hermanos, estarán derribados, pero no están destruidos. Y la Biblia dice en Proverbios, hermanos, que 7 veces se cae el justo, pero de todas esas Dios la levanta. Amén. Dios te da una oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras oportunidades. ¿Sabes por qué? Hermanos, porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Así se podía sentir Pedro. Pedro se estaba sintiendo así después de haber negado al Señor Jesús. No había negado a cualquier persona, había negado al Señor, al Dios del universo, al Creador, al que le había dado su vida en la cruz del Calvario, y le había negado al Señor 3 veces. Y ahí vemos, hermanos, que muchos cristianos están paralizados, que el Señor, hermanos, nuevamente les da una responsabilidad y les da un encargo, así como Pedro dice: ¿sabes qué, Pedro? Tú me eres útil, levántate, levántate, porque te necesito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos Dios ha sido misericordioso? ¿A cuántos Dios, hermanos, le da otra oportunidad? Y como vamos a ver más adelante, pero ¿para qué Dios te da otra oportunidad? En Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le dice a Pedro: Satanás te va a zarandear, tú vas a caer, pero te vas a levantar, y sabes una cosa, tú me vas a ser útil. Eso es lo que lo quiere decir. Dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, que había de volver. Pero Pedro no podía entender. Ahora, en esta conversación con Jesús, recién todo recobra sentido para Pedro. Ya Jesús lo había anunciado, ya Jesús lo había preparado, pero él no se había dado por enterado. Y hay, hermanos, que Dios hace pasar en nuestras vidas que para nosotros no tiene sentido. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué me ha pasado, Señor? No entiendo. Pasan los años, echamos una vista atrás a lo que ha sucedido en nuestra vida y decimos: recién entiendo. ¿Por qué Dios ha permitido que yo pase todo este proceso? ¿Por qué Dios ha permitido que yo vaya a tal lugar? ¿Por qué Dios ha permitido que nuevamente yo vuelva a este lugar? Y podemos entender, hermanos, y en todo ese tiempo podemos entender que el Señor nos sostenía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En todo ese proceso, así como Pedro lo estaba pasando, siempre Jesús estuvo a su lado, nunca estuvo solo. Muchas veces no sabemos dónde estamos y dónde nos quiere llevar el Señor, no sabemos nada. Pero ¿sabe lo que, hermanos, Pedro tenía, y lo que nosotros también tenemos que tener? Es fe. En todo ese proceso que nosotros pasamos, así como pasó Pedro, porque Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y esa es, hermano, la historia de muchos de nosotros, o de personas que han estado y le han dado la espalda a Jesús, y cuando pasaban por una iglesia, como que su corazón se enternece, ¿no? Cuando escuchan una prédica por el radio, por la televisión, o una música, sienten su corazón y dicen: Dios mío, dicen, yo siento que algún día voy a volver. Yo siento que un día, yo antes cantaba y nuevamente yo sé que lo voy a volver a hacer. Porque todavía hay fe, hay algo que Dios, hermanos, y es el principio básico, hermanos, que nosotros tenemos que tener. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado fe, pero es nuestra responsabilidad mantenerla. Y la Biblia dice, hermanos, ahí en Romanos 8:34, dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién hasta ahora está intercediendo por nosotros? Es Jesús. En otras palabras, al igual que Pedro tuvo respaldo de Jesús para que su fe no decayera, tú y yo tenemos el respaldo de Jesús para que tu fe también no decaiga, hermano. Jesús está a la diestra del Padre, dice Romanos
8:34. Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Y ahí 3 veces le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Entonces, hermanos, en la iglesia hay trabajo para todos. Y Dios te va a poner a servirle cuando tú te dispongas a servirle. Entonces, aquí el punto es cuando le dice el Señor, porque si amas al Señor, Dios te va a usar para servirle. Si tú amas al Señor, hermano, el fruto del amor es el servicio. Estuvimos compartiendo el día sábado y ahí en la enseñanza se estaba hablando acerca del fruto. Estábamos hablando acerca de San Juan capítulo 15. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo es glorificado el Señor? Que tú y yo llevemos fruto. Eso trae gloria al Señor. Y Dios quiere, hermanos, que tú y yo, nosotros, amemos al Señor. Queremos que amemos. Y la pregunta para cada uno de nosotros también en esta noche es: ¿me amas? Pero ya no esa pregunta con la cual yo empecé: ¿me amas más que a estos? Ahora entienden que esa pregunta está mal hecha, ¿no? ¿Amén? Si no, la pregunta sería: ¿me amas? ¿Me estás amando? ¿Cómo está tu nivel de amor? ¿Cómo está tu nivel de servicio? ¿Cómo está? ¿Y cómo podemos amar al Señor? Hermanos, dándolo nuestro tiempo. Ya en ese tiempo en la iglesia, la fraternidad, muchas personas ya se están involucrando en el trabajo, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Muchos ya están entendiendo que lo que Dios nos ha llamado es para que nosotros le sirvamos a Él. No hay otro mayor, hermanos, tarea para nosotros. No es para venir a la iglesia y sentarnos y solamente escuchar los coritos, las alabanzas y las prédicas y volvernos a nuestro hogar. No, eso es parte. Lo que tenemos que hacer nosotros es dar nuestras fuerzas, nuestro tiempo, para que otra gente conozca de Jesús, para que otra gente también se salve, para que otra gente entre al gozo del Señor. Hay mucha gente que se está perdiendo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro barrio. Hermanos, hay mucha necesidad. ¿Y cuál es el encargo de Dios? ¿Por qué lo restauró a Pedro? Lo restauró a Pedro para que Pedro se pusiera las pilas como pastor. Le dice: Pedro, tú vas a pastorear, te quiero como pastor. A Felipe lo quería como evangelista y a Pablo lo quería como maestro. ¿Cuál es tu servicio en la iglesia? ¿Para qué Dios te llama? ¿Para qué Dios te ha restaurado? ¿Para qué Dios te ha dado otra oportunidad? Es para que tú trabajes por Él. Es para que tú, en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por ti, hermanos, tú puedas darle todas tus fuerzas, puedas darle toda tu capacidad, puedas darle todo lo que Dios ha invertido en ti, para que tú puedas extender el reino de Dios aquí en este lugar de Laredo. Y ahí estaba Pedro. Pero qué tremendo Pedro. Este Pedro restaurado. Este Pedro, hermanos, cuando Dios le mostró nuevamente su amor y le restauró, en la primera prédica de este hombre, dice que más de 3,000 se convirtieron. Hubo una segunda predicación de Pedro, creo que 5,000, ¿no? Qué tremendo hombre de Dios, hermano. ¿Te das cuenta, hermanos, que cuando dice que aquel que ama a Dios es aquel que Dios más lo ha perdonado? Es decir, aquella persona que Dios lo ha rescatado de las drogas, de la inmundicia, del pecado, de la prostitución. Esas personas llegan a amar más a Dios. Y su servicio es tan excelente. Su servicio es tan, hermanos, para el Señor, porque le aman tanto, porque reconocen de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los ha limpiado. Y dice, hermanos, Jesús que muchos entrarán delante de mucha gente. Habrán prostitutas, habrán gente, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo rico. Entonces, hermanos, si seguimos leyendo nosotros, 21:18, ya para terminar, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te seguías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme.
¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando le dice, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías? El Señor reconoce aquí el cambio que ha habido en Pedro. ¿Qué es lo que había en Pedro antes, cuando era más joven, antes de que conozca a Jesús? Pedro, hermanos, hacía lo que quería. Iba donde le quería estar, sin contar con el Señor. Ahora que conoce a Jesús, ya no. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros antes de conocer a Jesús? No orábamos, no decíamos, Señor, si es tu voluntad, hacíamos lo que queríamos. Pedro, y nosotros contamos con el Señor, lo ponemos en nuestros planes, porque ya no solo somos nosotros. Eso era antes de convertirnos. Ahora, cuando creíamos que éramos libres, no éramos libres, éramos esclavos del pecado. Ahora que ya estamos en Cristo, ahora sí somos libres, porque aquel que está en Cristo, hermanos, tiene libertad. La libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino lo que quiere el Señor. Ahí hay libertad. Y le dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Dice la Biblia, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto dijo, sígueme. Aquí el Señor, ¿qué le revela a Pedro? Le dice, Pedro, tú vas a ser hecho prisionero. Pedro, tú vas a morir crucificado. Le dice que, pero todo esto va a suceder, Pedro, cuando tú seas viejo. Pero hermanos, Dios no nos va a decir a nosotros nuestro futuro. No te va a decir a ti cuándo tú vas a morir, así como lo dijo Pedro. No podríamos soportarlo, amén, que tú sepas cómo vas a morir. Pero a Pedro sí le dijo. Pedro murió crucificado, hermano. Este Pedro, hermanos, cuando Dios lo comisionó y Dios le confirmó su amor, y ya no era un Pedro autosuficiente, un Pedro humilde, un Pedro más reflexivo, se transformó en un gran apóstol de Jesucristo. Y este hombre, hermano, llegó a amar tanto a su Señor, que dice que cuando ya era anciano, hermanos, y el imperio romano perseguía a los cristianos, dice que allí en Roma, dice, lo crucificaron a Pedro, según la historia, eso no está en la Biblia. Dice que Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, porque Jesús murió así. Y a él, hermano, lo clavaron boca abajo. Y así murió. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que entender, hermano, cuál es la calidad de amor que tenemos hacia Jesús. Dios que nos da, que te da la vida. Dios que te da, hermano, los hijos que tú tienes, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Tu casa, tu carro, todo lo que tú tienes es de Dios. Solamente tú eres un administrador, una administradora de todo lo que Dios te ha dado. Y termino diciendo que el gran rey David, él había en su corazón, hermanos, el gran deseo de que por mucho tiempo el tabernáculo estaba en cortinas, y él guardó bronce, plata, oro para construir una casa hermosísima, un santuario a Dios, donde habitara la presencia del Señor. Y eso estaba en su corazón, y le dice al profeta, le dice el profeta, haz todo lo que viniera a tu corazón, porque Jehová está contigo. Y Dios le dice al profeta, ¿sabes qué? Dile a David que él no va a hacer mi casa, porque él es varón de guerra, ha derramado mucha sangre. Él no va a construir mi casa, pero su hijo Salomón, él va a levantar mi casa. Pero dile esto, por cuanto hubo esto en su corazón, yo le levantaré una casa firme, un trono, el trono de David, el trono sempiterno, y de sus lomos saldrá el Cristo. Hermanos, qué tremenda por la actitud de David, mire, hermano, lo que Dios le premia. Con esto, y este hombre sabio dijo, Señor, y se alegró, dijo, bueno, Señor, le dio todo el oro, los tesoros a Salomón, aquí tengo mi tesoro personal. Él acumuló todo, pero lo dejó para el Señor, acá está para el templo, para que lo haga. Y él en una oración dijo, Señor, cuando la gente comenzó a ofrendar oro, plata para el templo, dijo, Señor, lo recibido de tu mano, eso te damos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú pasas aquí a darle al Señor, que es también, hermanos, símbolo de tu amor a Dios,
tu ofrenda al Señor, hermanos, eso refleja, dice, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién te da la vida? Es Dios. ¿Quién te da la salud? Dios. ¿Quién te da el trabajo? Dios. Todo lo que tú, hermanos, empieza a pensar termina en Dios y empieza en Dios. Entonces todo lo que tú tienes en tu billetera es de Dios, porque Él te ha dado la fuerza. Entonces dijo, lo recibido de tu mano, eso te doy. Nada es tuyo, nada te pertenece. Por eso te digo, tú eres una administradora, un administrador de Dios. Y cuando tú eres una buena administradora, un buen administrador, Dios siempre te va a dar más, porque administras bien. Y para terminar, hermanos, pónganse de pie en esta noche. Yo quiero decirles que la pregunta que Jesús hace en esta noche a cada uno de nosotros es: ¿me amas? ¿Me estás amando?